que vas a aprender es que tú y yo somos instrumentos. Somos instrumentos en las manos de Dios, pero no de cualquier Dios. Somos instrumentos en las manos de un Dios soberano. Hay un atributo específico y muy especial que a un servidor le encanta de Dios. Y cuando me refiero a un atributo, me refiero a una característica de la persona de Dios. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Eso significa que Él todo lo puede. Dios es omnisciente. Eso significa que Él todo lo sabe. Dios también es amor. Eso significa que Él ama. Pero también Dios es juez. Eso significa que Él juzga también. Pero hay un atributo de Dios que a mí en lo particular me encanta y adoro y amo a mi Dios tanto, porque mi Dios, dice la Escritura, es soberano. Eso significa que lo que Él quiere hacer, eso se hace. Entonces ya están pensando mucho, entonces en mi hogar yo soy soberano, ¿verdad? O soberana, dependiendo. Pues tal vez en tu hogar se hace lo que tú quieres, pero no sin que Dios diga, así es. Estamos como instrumentos en las manos de un Dios soberano. Eso significa que si Él te quiere utilizar para llevar la palabra a una familia, por más que tú digas que no, ¿qué crees? Vas a ir. Porque Dios es soberano y lo que Él dice, eso se hace. ¿Han leído la historia de Jonás? Dios le dice a Jonás, Jonás, ve y predica a Nínive. Y Nínive era para allá. Y Jonás da 2, 3 pasos para allá y luego se regresa para el lado contrario. Y Dios dice, ¿quieres ir para el lado contrario? Ok. No quieres hacer lo que te estoy diciendo que hagas. Ok. Al final de la historia, ¿dónde creen que termina Jonás? En Nínive, predicando. Porque le pasan muchas cosas, entra en un gran pez, como dice la hermana Tere, muchas cosas. Pero al final de cuentas se hace lo que Dios tiene estipulado, porque Dios es soberano, hermanos. Entonces de pronto nos resistimos a obedecer la palabra de Dios, pero al final de cuentas todos vamos a acabar cumpliendo su palabra y lo que ya está estipulado y escrito aquí, que se va a hacer, porque nuestro Dios es soberano. Somos instrumentos en manos del Dios soberano. Necesitamos contextualizar, aprender lo que vimos la semana pasada para comprender bien lo que vamos a aprender hoy. La semana pasada aprendimos que Dios tiene un propósito para esta iglesia, para la iglesia bíblica Ciudad Guzmán, y el propósito es que seamos una iglesia que siembra. Y te pusimos una lista ahí de 5 cosas. Una iglesia que siembra es una iglesia que predica y bautiza, que por cierto la semana que entra hay bautismos y el 30 de junio hay más bautismos. El segundo punto de una iglesia que siembra es que es una iglesia que ama, perdona y convive. Una iglesia de un mismo corazón, una iglesia que se congrega y una iglesia organizada. El propósito de Dios final, aprendimos la semana pasada, es que seamos como una meta, así como tú lo estás viendo durante el transcurso de las cosas, como una meta, que seamos una iglesia misionera. Y hay 2 opciones para llegar a ser una iglesia misionera. Número 1, que lo hagamos por las buenas, o sea, que seamos una iglesia que siembra, ya dijimos las 5 cosas que son de una iglesia que siembra, y que lleguemos a la meta como una iglesia misionera. O la segunda opción bíblica, es que seamos una iglesia que siembra y que se pone muy cómoda y que está bien a gusto con todas las actividades de la iglesia y hasta te duermes aquí en la iglesia, ¿verdad? Y entonces ya queremos hacer actividades para otras personas y no, solamente para uno. Y la iglesia se pone cómoda. Y Dios manda persecución. Para que al final de cuentas terminemos siendo una iglesia misionera. Y ahí se ve como una entrada, como Dios es soberano. Ya sea que nosotros adoptemos la opción número 1 o la
opción número 2, al final de cuentas se hace la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Eso fue lo que aprendimos la semana pasada y hoy vamos a entrar de lleno en este tema, instrumentos en manos del Dios soberano. Vamos ahí a Hechos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo ven a este hombre? ¿Se porta bien? ¿Se porta mal? Si tú hubieras vivido en esos tiempos que él andaba persiguiendo la iglesia, ¿te hubiera gustado encontrártelo en el camino? Dice que él pidió cartas porque iba camino a Damasco y pidió cartas de autorización, pues de permiso, para que si se encontraba cristianos en el camino, poder tomarlos y meterlos a la cárcel, lo cual significa que nomás tenía autoridad él en Jerusalén, pero pidió permiso para también encontrar gente y poder apresarla durante el camino. Vamos a ver qué sabemos de Saulo. Capítulo 7, versículo 58. Acompáñenme. Ahí nomás den una página hacia atrás. Capítulo 7, versículo 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Estamos hablando de Esteban en este momento. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué significa qué? Murió. Lo primero que sabemos de Saulo, y vamos a ver un poquito como su biografía, para que tú te empieces a identificar, si te identificas con él, es que disfrutó y ayudó en la muerte de Esteban. ¿Y por qué digo que disfrutó? Porque mientras apedreaban a Esteban, él estaba ahí. Y si él no disfrutara la vista en ese momento, pues él se hubiera retirado. Pero él disfrutó ver cómo mataban a pedradas a Esteban. ¿Tú serías capaz? No me contestes, nada más piénsalo. De ver que están matando, literalmente, hermano, matando, no desmayando, no como las peleas de cholos que tenían ahí en el barrio, ¿verdad? Cuando tenían 15 años. Literalmente matando. Disfrutar, y te quedarías a ver cómo lo matan. Y hasta que no muriera te irías. Saulo sí lo hizo. Por eso digo que disfrutó y ayudó. ¿Por qué ayudó? Pues número uno, porque no lo impidió. Él no impidió, no dijo nada. Por lo tanto puso su parte en apoyo. Y ayudó porque dice que mientras todos se ponían cómodos, quitándose las ropas para poder apedrear a gusto a Esteban, yo aquí les cuido su changarro. Aquí pónganme su ropita, yo aquí se las cuido. ¿Este hombre era bueno o era malo? Ni siquiera era malo. Era muy malo. ¿Qué más sabemos de Saulo? Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2. Saulo consentía en su muerte. Ya ven, ahí daba el visto bueno, pues. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Quiero que veas la autoridad que tenía este hombre. No sé si tú sepas hoy en día, la policía no puede entrar a tu casa nada más porque sí. Necesitan la autorización, una orden. En aquellos días, no nos queda muy en claro si Saulo fue y pidió autorización
para entrar de casa en casa, o si solamente lo hizo como un ímpetu. Pero lo que sí dice el texto bíblico es de que entró de casa en casa y se identificaba que alguien era creyente, cristiano, discípulo de Jesús, ahí mismo lo sacaba de la casa y lo entregaba a la cárcel. O sea, cuando Saulo vio que mataban a Esteban a pedradas, en él se despertó un sentir de decir, esto es lo mío, a esto me voy a dedicar. Y a partir de ese momento, él comenzó a perseguir y a asolar a la iglesia. ¿Qué sabemos de él en estos versículos? Consintió en la muerte de Esteban. Él asolaba la iglesia de Jerusalén en persecución. Vamos al capítulo 9, versículo 1 y 2 nuevamente entonces, para ver qué más sabemos de él. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Es importante denotar que Saulo pidió cartas al sumo sacerdote por si se encontraba cristianos, específicamente en el versículo 2 dice, en las sinagogas. Porque el sumo sacerdote era el líder, vamos a decirlo de alguna forma, espiritual de Jerusalén, del pueblo de la religión judía. Y para poder apresar entonces a judíos que habían creído en Jesús, necesitaba Saulo cartas de permiso. Este hombre amenazaba y mataba discípulos, es lo primero que sabemos en este versículo, en estos dos. Y número 2, estaba totalmente empeñado en su labor. Levante su mano quien está totalmente convencido de que le gusta su trabajo, su profesión. ¿Sí? Qué bueno. Porque si tú estás totalmente convencido de que te gusta tu trabajo, tu vocación, a lo que te dedicas, entonces no le vas a llamar trabajo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No va a ser tu trabajo, va a ser tu profesión, tu vocación, va a ser tu elección. Pero se vuelve un trabajo cuando pasas un año, 5, 10, 15, 20 años ahí y ni siquiera te gusta. Ahí lo haces con trabajo, precisamente. Saulo estaba totalmente convencido de que perseguir creyentes era a lo que Dios le había llamado. Totalmente convencido estaba él. Pero ¿qué dice Daniel 4? Cuando Alonso me mandó anoche, su versículo que iba a leer al inicio, porque yo les pido a los ministros que me envíen su versículo una noche antes. Y cuando me lo envió, vi que era en Daniel, capítulo ¿qué? 4, versículo ¿qué? 34, 37 eligió él. Yo me maravillé, porque yo este versículo ya lo había elegido desde el miércoles para la predicación. Y dices, órale, el Señor nos trae a la iglesia en un mismo sentir, ¿te fijas? Hasta nos ponen en el corazón los mismos pasajes para estar hablando de Daniel 4, 34 y 35. Dice de la siguiente manera: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Mira nomás, hermano, lo que dice el versículo 35. Ponle mucha atención. Mira lo que dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Como nada. Y ahí estás incluido tú y yo. Somos nada, ¿verdad? Y Él hace, o sea, Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Así de grande es nuestro Dios. Todos los habitantes de la tierra son tenidos o tomados por nada. Porque delante de la presencia de Dios, de nuestro Padre Celestial,
No hay nada ni nadie más grande, hermano. Nada ni nadie más grande que Él. Él mueve y Él orquesta y Él organiza los ejércitos celestiales con las estrellas o los ángeles, y también aquí en la humanidad Él determina para los hombres qué va a haber y qué no va a haber. Y mientras Saulo se empeñaba en seguir un camino, dice el texto de Daniel, todos los hombres de la tierra son considerados y tenidos por nada. Y mientras Saulo perseguía la iglesia y pensaba que lo hacía para Dios, Dios eso ya lo estaba utilizando con un propósito eterno y, como decimos hoy en esta predicación, un propósito soberano. Ese es un gran versículo para comprender que nuestro Dios es soberano. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano, hermano. Dios es soberano. El asunto es que nosotros somos desobedientes. A ver, entonces, si Dios es soberano, ¿por qué no estoy en tal lugar en este momento? Bueno, pues es que eres desobediente. Y entonces Dios ha dado al hombre algo que se llama el libre albedrío, de que tú elijas el camino que vas a recorrer. Y vamos a suponer que esta mano, que para nada, solamente es un ejemplo, esta mano es la mano de Dios. Y entonces, así como tú tienes muchos, pues ¿qué podemos decir? Caminitos en tu mano, así es el hombre, toma muchos caminos. Pero todos esos caminos están dentro de la mano de Dios. Y por más que tú tomes un camino diferente, tú sigues estando dentro de la mano de Dios. Y eso lo vuelve Él soberano. Solamente que a veces somos muy desobedientes y no sabemos bien a dónde vamos o qué estamos haciendo. Saulo estaba en las manos del Dios soberano aún antes de ser discípulo de Jesús. Ahora, este puede ser tu caso, hermano. Tal vez tú estuviste escuchando de la palabra de Dios muchas veces antes de convertirte en un discípulo de Jesucristo, o antes de ser hijo de Dios, lo cual significa que Dios está obrando en tu vida. Y mientras tú andas viviendo la vida loca, contento, feliz de la vida, por aquí y por allá, de pronto Dios te manda un vecino que es cristiano, o te manda un tío o una tía que es cristiano o cristiana, y te empiezan a compartir. Y tú comienzas a ver cómo entonces, hoy, desde esta perspectiva, ya estando acá tú, ya ves cómo Dios soberano te tenía en sus planes desde hace mucho tiempo. Y estaba obrando con tu vida, estaba obrando con tu corazón. Y a ver, pastor, entonces, ¿por qué no venía a la iglesia? ¿Por qué no me hacía cristiano? Por desobediente, te lo repito. Porque somos, y yo entre todos, yo fui el primero. Conocí a Jesucristo a los 8 años y me rendí hasta los 21. 13 años batallando con Dios, según yo. Porque Dios, dice este versículo de Daniel, me tenía considerado como ¿qué? Como nada. Y el que se la perdió la bendición, ¿quién fue? Pues yo. Primera de Timoteo capítulo 2. Acompáñenme a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2. Si nuestro Dios es soberano y si Dios obra con la vida de la gente, aún sin que se den cuenta las personas, lo cual es el testimonio de muchos de nosotros, ¿qué podemos aprender en las Escrituras acerca de eso? Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5. Dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que se llama, ¿cómo se llama? Jesucristo, hombre. Dios quiere la salvación para todos los hombres.
Esto es bueno y agradable delante de su presencia. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y esa persona es Jesucristo. No es un santo, no es una virgen. La palabra de Dios dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el mediador entre tú y Dios. No necesitas más que eso. Regresemos a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, volvamos. Algo muy importante que quiero destacar esta mañana de Hechos capítulo 9 es el versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice ahí el texto, los trajese presos a Jerusalén. Quiero que observes bien en tu Biblia que dice la palabra camino con una C mayúscula. ¿Sí lo identifican todos? Y hemos aprendido que las palabras mayúsculas en una palabra denotan el nombre de algo. No sé si ya te diste cuenta, pero a los cristianos, a los creyentes, solamente se les está llamando discípulos hasta este momento, en Hechos. Y aquí por primera vez se les dice que son los del camino. O sea, hoy nosotros decimos que somos cristianos, pero en Hechos capítulo 9, los cristianos, discípulos, se hacían llamar los del camino. No significa que Saulo quería encontrar gente en el camino, en la brecha. No. Significa que si él encontraba gente que siguiera la doctrina de el camino, o sea, la doctrina de Jesucristo, él entonces los iba a llevar presos. O sea que antes de habernos llamado cristianos, nos llamaron los del camino. Solamente es un dato cultural de esos días, histórico, para que lo tengan en cuenta. Vamos a leer versículos 3 al 9, ahí mismo donde nos encontramos. Mas yendo por el camino, ahora fíjate que es con C minúscula. Ahora sí, literalmente él iba caminando por una brecha. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. ¿Qué tal? ¿Quién de los que estábamos aquí presentes les gustaría tener un encuentro de ese tipo con nuestro Señor Jesús? Eso significa que no vas a comer, ni a ver, ni a tomar agüita durante 3 días. Fíjate nomás cómo la ciencia, la misma biología, marca lo mismo que la palabra de Dios. ¿Tú sabes cuántos días puede sobrevivir una persona sin tomar agua? 3. Una persona no puede sobrevivir más de 3 días sin tomar agua. Y este hombre, después de este impacto que tuvo con Jesucristo, no puede tomar agua durante 3 días. Fíjate cómo la misma biología y la ciencia reafirman la misma palabra de Dios. Se ve que no hay mentira en ella. Presta tu atención en el versículo número 4, de ahí de Hechos 9. Y cayendo en tierra,
oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este relato de Hechos 9, no dice si Saulo iba en caballo, camello, burro, en su Dodge, decimos los mexicanos, ¿verdad? No dice cómo iba. Solamente dice que escuchó la voz y el gran resplandor de luz, y entonces él cayó a tierra. Acompáñame a Juan, capítulo 18. Ahí está atrásito, donde estabas. Juan 18, del 1 al 6. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Versículo 2. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Versículo 5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Es como una carta de presentación. Venlo de esta manera. Es una carta de presentación de nuestro Señor Jesús. En Juan 18 llegan todos a arrestarlo y le dicen: venimos a buscar a Jesús. Y dice: yo soy. Y todos a tierra. Y con Saulo, mientras él iba camino a Damasco, se le aparece una luz muy resplandeciente y dice que Saulo, junto con todos los que iban con él. ¿Sabes qué significa esto, hermano? Significa dos cosas. Número uno, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y con el puro deseo de que tú caigas a tierra, literalmente, físicamente, tú vas a caer a tierra físicamente. Porque Él tiene un poder tan grande, porque Él es Dios. Porque Él es el Dios creador de todas las cosas. Y número dos, con estas dos cartas de presentación en Juan y en Hechos, Jesús deja bien en claro el lugar del hombre ante Jesucristo. Y el lugar del hombre ante Jesucristo es de rodillas en el suelo, porque Él merece toda la adoración, toda la gloria y toda la honra, hermano. Amén. Y dice la misma palabra de Dios: Él da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. ¿Ya tenemos todos bien en cuenta nuestro lugar delante de nuestro Señor? Puestos de rodillas todos los días, clamando a Él. ¿O somos soberbios? Que yo hago, y yo soy, y yo puedo, y yo lo logro. El lugar delante de nuestro Señor es de rodillas, hermano. Amén. Es de rodillas, todos los días de tu vida. Amén. Vuelve conmigo a Hechos 9. Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dan cosas contra el aguijón. Muchos se preguntan: ¿por qué Saulo, si no conocía a Jesús y si de hecho perseguía a los seguidores de Jesús, por qué le dice Señor? ¿Por qué lo reconoce como Señor? La palabra Señor ahí, en ese versículo, es la palabra Kurios. De hecho, los mexicanos tenemos una palabra, cuando algo se nos hace así muy sorprendente, decimos que es muy curioso. Es una palabra derivada de Kurios, que significa Señor. En el versículo número 5, no significa que Saulo está colocando a Jesús como Dios. No lo está reconociendo al momento de decirle Kurios, no lo está diciendo eres Dios. Esa palabra Kurios, en ese contexto, en ese tiempo gramatical, se refiere a un saludo honroso a alguien distinguido. O sea, Saulo en el suelo solamente dice: esto que me está pasando es de alguien distinguido.
pero no lo está reconociendo todavía como Dios. Saulo es como tú y yo, como hermano, en pocas palabras, nos resistimos a la palabra de Dios. Y nos demuestran que Jesús es el Señor y nos empeñamos en seguir viviendo en una vida en pecado. Y reconocemos que Jesús, cuando decimos que Saulo lo reconoció como Señor, solamente le está dando un saludo honroso. Y tal vez sea tu caso en este día. Tal vez solamente escuchas de la palabra o vienes a la iglesia porque se te hace algo bonito la iglesia. No porque reconozcas a Dios como tu Señor y como tu Salvador. Somos como Saulo en algún sentido. Solamente nos cae bien el cristianismo. Nos gusta aquí cómo está el asunto. Pero ¿qué vamos a aprender ahí? Versículos 6, 8 y hasta el 9. Ahí mismo en Hechos. Él temblando, temeroso, dijo: Señor, o sea, un saludo honroso nuevamente. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. A mí me sorprende tanto la actitud de Saulo. Saulo no era creyente. ¿Están conmigo en este momento? ¿Están conmigo? Él no es cristiano. Él no es hijo de Dios, ni siquiera es hijo de Dios. No es discípulo de Jesucristo. Pero pregunta: ¿qué quieres que haga? Y le dice: ve y entra ahí a Damasco. ¿Y qué es lo que hace él? Va y entra a Damasco. A veces los no creyentes, hermano, son más obedientes que uno. Yo no puedo creerlo. A veces el que no cree en Dios, ni en Jesucristo, ni en la salvación, a veces llega a ser más obediente que tú, que dices que ya eres discípulo, y que yo también. Y yo me pregunto: ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que hay gente que no conoce a Dios, pero perdona al ofensor? Que es un gran mandato: amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tú eres creyente y tienes unas raíces de amargura increíbles. Pero conoces a uno que no sabe de Dios y ha perdonado al ofensor. ¿Cómo es posible que sea así entre nosotros? Saulo tuvo un encuentro con Jesús, lo cual marcó su corazón. ¿Tú ya tuviste un encuentro con Jesús? ¿Ya marcó Jesucristo tu corazón en algún encuentro? Y con un encuentro me refiero a que hayas escuchado de su palabra. ¿Ya Dios te puso a alguien en tu vida para que te hable de Jesucristo y ese encuentro marque tu corazón? Si es así, si Jesucristo ya ha marcado tu corazón con algún encuentro personal, entonces yo te quiero invitar a que comiences a obedecer la palabra de Dios. Acompáñame al Salmo 135. Salmo 135, versículos 5 al 7. Dice así: porque yo sé que Jehová es, ¿de qué magnitud, hermanos? Grande. Y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Yo digo amén ahí, me encanta ese versículo. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Nuestro Dios, nuevamente te lo repito, es un Dios soberano. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y en los mares y en los abismos. Dios quiere, hermano, que tú lo conozcas y aprendas a vivir en sus caminos. Acompáñeme nuevamente a Hechos capítulo 9. Volvamos ahí. Porque vamos a entrar en una parte muy específica, muy hermosa de Dios para nosotros. Versículos 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y ahí todos quisiéramos así de precisa la instrucción de Dios para nuestra vida. ¿Te fijas? Mira, Ananías, heme aquí, Señor. Levántate, ve. Y le dice nombre de la calle, dueño de la casa y nombre de la persona que está adentro esperándolo. Así quisiéramos todos, ¿verdad? Las instrucciones de parte de Dios. Muy así, ¿verdad? Ahora, ya les he explicado que esto fue en un contexto bíblico donde la iglesia se empezó a crecer y la palabra de Dios empezó a difuminar por toda nación. Ya no es así. Ya toda la respuesta está aquí. Y es bien clara, de verdad, hermanos. Las respuestas de Dios son bien claras. No hay duda, hermano. Pero me llama la atención una palabra bien importante en versículo 10. Entonces, en Damasco, un discípulo llamado Ananías. Y voy a entrar en el tema que entro constantemente los domingos. Hay diferencia entre ser hijo de Dios y discípulo de Jesucristo. ¿Quieres aprender a escuchar las respuestas claras de nuestro Dios? Tienes que ser como Ananías. Tienes que ser un discípulo, hermano. El que se conforma con la salvación y ser hijo de Dios, toda la vida se la pasa pegando de gritos: ¿cómo, Señor? ¿Por qué, Señor? La respuesta es: conviértete en un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús aprende a escuchar instrucciones precisas de parte de Dios. ¿Estás buscando ser un discípulo? Yo te pregunto esta mañana, ya tarde. ¿Estás buscando ser un discípulo de Jesús? O duramente te lo digo, solamente estás jugando a ser cristiano. En tu trabajo te pones metas, en tu hogar te pones metas, en tus estudios te pones metas, en tu casa te pones metas. ¿Y en el cristianismo te pones metas? ¿Estás buscando ser un discípulo de Jesús o estás feliz jugando a ser nada más cristiano? Jesucristo dijo: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. Si Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, se conformara con que fuera solamente hijo de Dios, Él hubiera dicho: vayan a las naciones y hagan hijos de Dios. Pero el mandato es que seamos discípulos de Jesús. Así que yo te invito a que pases y crezcas en la vida cristiana y te conviertas en un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cómo es ser discípulo de Jesús? Solamente te doy un tip, un dato. Un discípulo todos los días tiene contacto con su maestro. Entonces tú todos los días necesitas buscar un contacto en las Escrituras con nuestro Dios. Ese es el primer paso para ser un discípulo de Jesús. Versículos 13 al 17. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Lo primero que necesitas aprender aquí es que sí, hermano,
Es válido, se vale que tengas temor en la vida cristiana. Se vale, es válido. Porque la palabra de Dios te invita a que ames a Dios por encima de tu familia. Y entonces tú dices, ¿eso significa que me tengo que pelear con mi esposo o mi esposa o mi papá o mi mamá para venir a la iglesia? Es que no le parece que venga. La palabra de Dios te manda que lo ames a Él por encima aún de tu familia. Y se vale tener temor. Ay, Señor, es que pues no quiero tener este enfrentamiento con mi familia. No quiero estar... Necesitas amar a Dios más, pero se vale temer. Se vale tener temor. Pero necesitas, como ya te lo he dicho muchas veces, avanzar y no quedarte ahí por temor. Caminar en la vida cristiana. Y Dios bendice, Dios recompensa. Dios premia tu obediencia. Pero aún en medio de tu temor necesitas seguir caminando en los caminos de nuestro Señor. Este hombre tuvo temor, pero te fijas lo que hizo al final del pasaje que acabamos de leer. En pocas palabras le dice a Ananías: Señor, me estás enviando con el que mata cristianos y quieres que vaya y hasta le imponga las manos, o sea, ya nomás para que voltee y me agarre. Y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y entonces al instante, Ananías, como es discípulo, ¿qué hace Ananías? A la orden, mi Señor. ¿Le iba a costar la vida? ¿Quién sabe? Decimos así los mexicanos, tenía 5 razones. Pero obedeció, ¿me entienden? Ahora entramos a lo más hermoso: instrumentos en las manos del Dios soberano. Acompáñame a leer versículos 15 al 17 nuevamente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y tú estás diciendo: sí, está bien. Instrumento escogido era Saulo, pero no, hermano, yo te quiero notificar en esta mañana: instrumento escogido en las manos del Dios soberano eres tú. Amén. Instrumento escogido en las manos de un Dios que hace lo que a Él le place y que nadie le puede decir por qué lo haces. Instrumento escogido eres tú. Ahora, a Saulo le quedó bien claro este mensaje de que somos instrumentos escogidos. Y en la carta que le escribe a Timoteo, Saulo dice: hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. ¿De cuál eres tú? ¿Eres instrumento de honra o de deshonra para nuestro Dios? Lo que yo sí te quiero afirmar en esta tarde, es que eres un instrumento escogido por Dios. Dice la palabra de Dios que Él te formó desde el vientre, desde las entrañas de tu madre. Dice la palabra de Dios que Jesucristo formó un plan y anduvo en buenas obras y en buenos caminos, pensando en ti para que tú también anduvieras en ellos. Dice la palabra de Dios que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te había elegido y escogido por amor. Eres un instrumento escogido en las manos de un Dios soberano. Ahora, aquí el punto, hermano, es: si Dios es soberano y si te acabas de enterar que eres un instrumento en sus manos, entonces, ¿qué camino quieres tomar? ¿El camino donde vayas junto con Él en su plan? ¿O un camino contrario, oponiéndote, sufriendo en desobediencia y nada más pagando consecuencias? ¿Cuál prefieres? Yo prefiero obedecer lo más que yo pueda
y andar en sus caminos junto con Él. Quiero que te enteres, que te notifiques en esta tarde que Él te creó con amor y con propósito. Yo sé que tal vez tú piensas, no, es que mis padres me tuvieron ahí de chiripa, decimos, ¿verdad? Se les chispoteó, no me planificaron, tal vez fue así, yo no te lo puedo decir, yo no lo sé, ni siquiera conmigo lo sé, aunque creo que conmigo sí se le chispoteó. Pero ¿saben a quién no se le chispotea? A nuestro Dios. Él te creó con amor, y no solamente con amor, también te creó con propósito. Dile ahí en tu lugar gracias, Señor. Dile ahí en tu lugar gracias. Él te creó con amor y con propósito, porque eres un instrumento escogido en sus manos. Ya hemos leído Timoteo, ya hemos leído Pedro, donde dice que Él quiere la salvación de todos los hombres. Te notifico que eres un instrumento escogido por Dios, y te notifico que Él te ama con amor eterno. Te fallará el pastor, que tal vez sea el primero que te falle aquí. Te fallará tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu hijo, tu vecino, tu pariente, tu tío. Pero el único que te ama y que nunca te fallará, ese es Dios. Y es por eso que Él merece la gloria, hermano, la honra, tu alabanza, tu adoración y todo tu ser. Te lo digo una y una última vez, eres un instrumento escogido por las manos del Dios soberano. Él te ama con amor eterno. Vamos a terminar en el versículo 18 y 19. Ahí va el pollo por si alguien quiere. Espero que grite. No gritó. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. O sea, eso significa que comió, pues no había comido, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 3 días tuvo Saulo para pensárselas, si bautizarse y si iba a ser discípulo de Jesucristo. Yo te quiero preguntar, ¿cuántos días, meses o años llevas tú pensándotelo? Quiero que lo comprendas desde el punto de vista que estamos estudiando hoy. Saulo tuvo un encuentro con Jesucristo. ¿Tú ya tuviste un encuentro con Jesucristo? Saulo se siente y se ve perdonado por Ananías, que no lo juzga, porque va y le dice, hermano Saulo. Y Saulo identifica que el cristianismo está lleno de amor y de perdón, ¿verdad que sí? Yo creo que nada más los que dijeron amén perdonan, y todos hay que perdonar. Y entonces 3 días le bastan a Saulo para decir, yo estoy totalmente convencido y me voy a bautizar. Somos instrumentos escogidos en las manos de Dios, hermanos. Vive como tal. Vive como tal. Eres un instrumento de Dios y estás en las manos de Dios. Vive como tal, hermano. Oremos. Señor, damos gracias por tan grande amor. No lo merecíamos. No lo merecíamos, hermano. No merecíamos el amor. No merecíamos el perdón. No merecíamos la salvación que nos ha dado. No merecíamos llamarle Padre. No merecíamos ser sus hijos. No merecíamos nada. Las Escrituras marcan claramente, lo único que merecíamos era el lago de fuego, el infierno por la eternidad. Pero ahora, Señor, ahora somos hechos aptos, amados, coherederos, salvos, justos, limpios, santificados a través de la sangre de Jesucristo. Señor, gracias. Gracias porque nos ha amado con un amor eterno.
Señor, gracias porque somos instrumentos escogidos en las manos del Dios soberano, el cual nadie puede decirle qué haces. Señor, ayúdeme a mí, ayude a mis hermanos, a que podamos cada día saber que su amor es eterno y que usted nunca nos fallará, que somos instrumentos escogidos en sus manos, y son manos llenas de amor, de perdón, de misericordia, pero también de disciplina si no obedecemos. Señor, gracias por tan grande e infinito amor. Le quiero rogar por cada miembro de esta congregación que anda caminando por malos pasos y que sabe que lo está haciendo y que sabe que está caminando por un camino equivocado. De entre todos yo soy el primero, Señor, porque todos nos equivocamos, todos. Le quiero rogar por todos ellos, Señor, que sepan que son instrumentos escogidos en sus manos, Señor, y que abandonemos y que nos alejemos de todo pecado, toda injusticia y toda maldad, porque hemos sido hechos santos, justos y amados delante de usted, mi Dios. Que vivamos como los instrumentos de honra que nos ha escogido, Señor, en sus manos, y que nos alejemos de aquel pecado que sabemos que está mal y que nos traerá muchas consecuencias. Señor, lo alabamos, lo bendecimos, lo glorificamos, Señor, exaltamos su nombre y le damos gracias porque nos ha hecho sus hijos a través de la fe y nada más por medio de la fe en Jesucristo. Y ahora le podemos decir, Padre bendito, Dios eterno, y sabemos que nos escucha. Gracias. Muchas gracias.